Saludos y bienvenidos a esta presentación por parte del grupo de los Comenios. Esto es para la clase de Fútbol 2 a cargo del docente Sandy Reinaldo Portorreal, en la que estaremos conversando acerca de los elementos técnicos del mismo. Mi nombre es Dargelis Ramírez y mis compañeros se presentarán a continuación. Muy buenos días, mi nombre es Jordi Lora y estaré compartiendo con ustedes este tema de los elementos técnicos en el fútbol. Saludos, mi nombre es Kenny Alejandro Sierra Ventura y al igual que a mi compañero le voy a explicar un poco también respecto a la historia, los elementos técnicos y detalles generales del fútbol. Bien, para iniciar con nuestra presentación del tema, estaremos hablando acerca de lo que son los elementos técnicos en el fútbol, que como se puede entender, los elementos técnicos no es más que aquellas actividades propias de cada deporte, vamos a decir, donde el deportista realiza las formas adecuadas, las técnicas, vamos a decir, y las formas adecuadas de una manera eficiente en cuanto a los movimientos y haciéndola de una forma que se refleje menos gasto de energía y así obtiene mejores resultados. También podemos decir que en el fútbol se puede destacar a la hora de tener un buen dominio en lo que es el fútbol. Primero debemos tener un buen control del balón. Esta es una parte esencial. También debemos trabajar en lo que es la conducción del balón, que esto va a ser determinante en un partido para que se pueda llevar a cabo de una manera satisfactoria para tu equipo. Y hay otros factores que son el pase y el chuteo o tiro a portería, como se conoce. Voy a ver si mis compañeros tienen algo que agregar sobre esta parte. Bueno, usted resumió ahí básicamente lo que vamos a hablar en el tema en el día de hoy. Y para ir más allá, yo diría que sería bueno primero empezar por los antecedentes de lo que es el fútbol. Okay. Ya desde varios o desde prácticamente todos los continentes se tienen rasgos de deporte que son parecidos o que ya venían con más o menos una cualidad que los reflejaba o los acercaba a lo que es el fútbol hoy en día. Bueno, como vemos ahí en la pantalla, vemos varias imágenes, empezando de izquierda a derecha. Cuando miramos la pantalla, pues tenemos el Al-Pastún, que era un deporte practicado por los militares romanos. Tenemos también, yendo hacia la derecha, el Kemari, que era un deporte practicado por los japoneses. También es un deporte de carácter militar, pero que es más tipo ceremonial y no era tanto un deporte. Siguiendo un poco más en la historia, también está lo que es el Suku, que se practicaba en China. Y lo bueno era que todas estas todas estas manifestaciones deportivas tenían el mismo carácter, que era entrenar, y no era de carácter lúdico, vamos a decir, como hoy en día, sino que era una forma de que los militares entrenaran. Más abajo tenemos el episquiro, que no hay muchos, vamos a decir, huellas históricas, sino que este se destacaba porque se practicaba con una pelota, no igual a la de hoy en día, pero que tenía la ventaja de que estaba llena de aire. Eso era una gran modernidad para la época, ya que estamos hablando de miles de años hacia atrás. Y de último tenemos el juego de la pelota, practicada por los mayas, que consistía en introducir el balón a través de ese pequeño agujerito que estaba a una distancia muy alta del suelo. Y todo esto tiene en conjunto que se produce en distintas partes del mundo, ya sea en Asia, ya sea en Europa, cuando se habla de los romanos y de Grecia,
y hasta en nuestro continente, puesto que los mayas son de origen mexicano. Y es algo muy interesante que el fútbol haya tenido un avance y que hoy en día se practica a nivel mundial como se hacía antiguamente. Ahora pasaremos con algunos otros datos de interés. Sí, yo continuando con lo que explicaba mi compañero, en cuanto a lo que es la pelota, por ejemplo, que ya cuando llegaron a utilizar la pelota llena de aire, que él comentaba que era un gran avance, en definitiva lo era, porque básicamente muchas de las pelotas que se utilizaban en los deportes o los derivados de fútbol en la historia, eran hechas con materiales que eran, por ejemplo, vísceras, que se hacían con cabello, desecho y cosas así, que muchas veces no era muy práctica. También por quizá la pocas reglas que existían en la época, muchos de esos deportes tenían un tono muy agresivo. Incluso en algunos, como el fútbol carnavalesco, como se le conoce, fútbol carnaval que se jugaba entre ciudades, muchas personas resultaban heridas, incluso muchas muertes también, por lo que creo que ese avance que se ha ido dando alrededor de la historia acerca de este deporte y que hoy en día nosotros podamos verlo incluso en las escuelas, es, es sumamente importante y relevante que nosotros tengamos esos datos y que nosotros conozcamos esa historia para nosotros saber de qué manera surgió y de qué manera nosotros podemos adaptarlos a nuestro contexto. Excelente. Siguiendo con nuestra exposición, tenemos lo que son las técnicas de golpeo del balón. Si alguien quiere iniciar con esta parte, puede hacerlo. Yo mismo. Bueno, básicamente la técnica de golpeo del balón consisten en utilizar las piernas para golpear el balón, ya sea para tirar a portería, ya sea para dominar el balón, es decir, dominar el balón desplazándolo hacia adelante con lo que es el regate o el dribbling, y también a la hora de defender tu propia portería, puesto que en el caso de los defensas, que su labor principal es la defensa de la portería, no pueden utilizar las manos como los porteros. Excelente. Bien, como bien define mi compañero, la técnica de golpeo pienso que ha quedado bien en claro. Y diría que no, de mi parte no tendría mucho que agregar. No sé si mi otro compañero quisiera hacer un aporte sobre esta parte. Sí, un pequeño aporte acerca de lo que se puede ver en la imagen. Como pueden notar, hay diferentes formas de tocar o diferentes partes del pie con el cual nosotros podemos manejar el balón o el golpeo. Y muchas veces esto va dado dependiendo de la situación de juego y de lo que nosotros queremos lograr. No es lo mismo tocar un balón para pasarlo que para, por ejemplo, intentar marcar un gol, por así decirlo. Excelente. Continuamos con la técnica de recepción del balón, que como bien su nombre lo dice, esto no es más que la manera de nosotros poder controlar el balón, ya sea entre un pase del compañero. Esto podemos hacerlo por lo general con nuestras piernas, que es lo más común. También podemos hacerlo con el muslo, de ser necesario, con el pecho, incluso hasta con la cabeza podría hacerse, pero ya esto sería como un nivel más profesional, vamos a decir. Como sabemos, no podemos utilizar nuestros brazos para hacer la recepción. Y esto es uno de los fundamentos técnicos más, vamos a decir, que más se va a utilizar en todo lo que es el juego. Incluso esta acción, con lo que es la recepción en conjunto con el pase, esto equivale a un gran porcentaje de lo que son las acciones del juego. Y es muy interesante que podamos trabajarlo a la hora de hablar del fútbol. Bueno, continuando con lo que dice Jordi, tienes razón, es una parte muy importante porque básicamente la recepción, el pase y el golpeo
hay juegos en los que prácticamente no se tira a portería o no, el equipo no tiene la ocasión de patear a portería, pero sí se mueve el balón de un lado a otro y se tiene que pasar y controlar, pasar y controlar, pasar y controlar. También con la parte en la que él dice que el balón se puede controlar, por ejemplo, con la cabeza, con el pie, se puede controlar con el muslo. En realidad se puede controlar con cualquier parte del cuerpo que no sea ilegal, ya que, por ejemplo, tú no puedes controlar el balón con lo que es la parte baja del hombro, o sea, desde la parte baja del hombro hasta la mano, no se puede realizar, pero sí lo puedes controlar incluso con la espada, pero ya esos son elementos técnicos que solamente los jugadores profesionales pueden llegar a dominar. También decir que la acción de recepción del balón consiste básicamente en amortiguar la velocidad en la trayectoria que viene el balón, intentar reducir la velocidad al mínimo y pasar la velocidad del balón a tu pie, o a la parte con la que vayas a controlar. Como dijo Jordi, esto equivale a más o menos un 80% de las acciones de juego, según cálculos hechos por algunas organizaciones que estudian lo que es el fútbol y las acciones de juego. Por ello, es muy importante saber pegarle al balón y saber recepcionar como elementos técnicos primordiales. Si nuestro compañero Dargeli quisiera anotar algo más. No, creo que se ha abordado bastante claro y creo que es preciso pasar a la siguiente. Bien, ya aquí como parte, vamos a decir como parte final, debemos destacar que no solamente en el fútbol, sino también en todos los deportes, son utilizados como un medio para nosotros lograr en nuestros estudiantes que ellos puedan desarrollar ciertas habilidades motrices básicas, psicomotrices también, y que puedan obtener un desarrollo físico, vamos a decir, de manera sana, e integrar estas prácticas también a su día a día. También esto influye en la forma, en la conducta, en los valores, porque todas estas son cosas que el deporte lo promueve. Y a través de él, nosotros podemos lograr en ellos que integren un estilo de vida saludable, haciendo siempre ejercicio y sacándolos de lo que es, vamos a decir, su zona de confort, que los lleva al sedentarismo. Sí, en adición a lo que dice mi compañero Jordi, creo que el fútbol como deporte en las escuelas debería ser más fomentado, más motivado, ya que podemos lograr con este deporte cosas que quizá en otro deporte que ellos se sienten más cómodos no lo harán, por el hecho de que básicamente les sale innato, ya que son los deportes que a ellos les gustan y los deportes que ellos ven en el día a día. El fútbol es como una herramienta que puede sacar a los niños de esa monotonía, aparte de que también se puede lograr el desarrollo de muchísimas capacidades físicas y mentales, como la capacidad de análisis, las destrezas, pensamiento lógico, y eso es algo hermoso de este deporte, que si se fomenta de manera adecuada y se sabe trabajar con los niños, son muchas las cosas que nosotros podemos lograr en cada uno de ellos a través de este deporte. Bueno, básicamente eso ha sido todo. Ya por último me gustaría destacar a este gran personaje de la educación, puesto que fue uno de los precursores, que quizás no tiene que ver directamente con el fútbol, pero sí con la manera de uno enseñar, o no solamente el fútbol, sino cualquier tema, o ya sea de cualquier área, que no sea simplemente la educación física. Implantó un sistema que para la época era innovador, que era comprender, retener y practicar hacia sus alumnos, hacia los temas que enseñaba, hacia los temas y hacia todo lo que practicaba. Y siempre se inclinó, como dice ahí, a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, es decir, ver más allá, que no solamente el alumno estuviera sentado ahí y escuchara,
así como la interacción con ese y con ello garantizar un éxito en el aprendizaje. Algo que hoy en día todavía no se ha logrado del todo y que muchos profesores que están buscando activarse, vamos a decir, y llegar a cambiar el sistema, puesto que hay muchos profesores que todavía viven en un sistema antiguo que solamente este dicta o dice o habla y el alumno solamente escucha y trata de aprender. ¿Por qué lo destacamos o destacamos a este gran personaje? Puesto que nuestras clases de educación física tienen que ser así, tiene que haber interacción, tiene que haber sensibilidad con lo que pasa o con las situaciones de cada alumno, ser capaz de incluirlo a pesar de cualquier discapacidad o de lo que éste tenga, por ejemplo, un déficit de aprendizaje, y interaccionar con él, puesto que esta es lo interesante de esta carrera, es que donde más quizás hay una parte práctica es aquí, no como en otras carreras que solamente vamos a ver una pizarra o solamente se va a estudiar lo que se escribe dentro de una pizarra. Así que gracias por ver el video y nos vemos en un próximo video de educación física y de fútbol 2.